En el Evangelio de Marcos capítulo 16, verso 16, Jesús dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Que seas bienvenido. Comenzamos de esta manera, Mensaje Celestial, con el deseo de que la protección y las bendiciones de nuestro amado Jesús te acompañen en este día. Y que en este momento en el cual vamos a abrir la palabra de nuestro Dios pueda ser un momento de gozo y de alegría para tu corazón. El tema de la semana es Encuentro con el Maestro. Nuestro personaje bíblico es Nicodemo. Ya nos hemos introducido en ese encuentro, en esa entrevista de Nicodemo, allí en el Evangelio de Juan capítulo 3. Y también hemos definido quién era Nicodemo y cuáles fueron las razones que lo llevaron a Jesús, y su primera declaración fue decirle: tú eres un maestro enviado de Dios. Y ante estas palabras de Nicodemo, que evidenciaban una gran necesidad en su corazón, Jesús le dice: es necesario nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento que Jesús le proponía era la consecuencia de aceptar a Jesús no solo como un maestro enviado de Dios, sino como realmente quien era: el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador, dado a un mundo pecador. Y ante estas palabras de Jesús, Nicodemo responde, allí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? A lo cual Jesús le responde de que no es un nacimiento de la carne. En el verso 5, de manera categórica Jesús le dice: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para todo pecador es necesario nacer de nuevo. Para Nicodemo era necesario nacer de nuevo, a pesar de que él era un instruido en la palabra de Dios. Aunque él era un maestro en Israel, un líder en su nación, él necesitaba nacer de nuevo. Jesús conocía el corazón de Nicodemo y su gran necesidad. Y nacer de nuevo, según Jesús, implica dos acciones: nacer del agua y nacer del Espíritu. Y hoy queremos reflexionar en el nacimiento del agua. Y en este caso Jesús se estaba refiriendo a la práctica del bautismo que había dado inicio por mandato de Dios a través de Juan el Bautista, precursor de Jesús, aquel que anunció que Jesús vendría. En el Evangelio de Mateo capítulo 1, versículos 1 y 2 se menciona que apareció predicando Juan en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ante la predicación de Juan y ante el llamado que él hacía, en el versículo 5 en adelante dice que salía a él Jerusalén, Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él. Aunque no obstante Juan tenía sus críticos, aquellos líderes religiosos de Israel, entre ellos los fariseos. Y eran estos fariseos los que se acercaban a donde Juan estaba para poder cuestionarle la autoridad con que él hacía esas cosas. Versículos 7 y 8. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ya que estos fariseos que se acercaban al bautismo de Juan no era para que sean bautizados por él, sino para criticarlo, para cuestionarlo. Lucas capítulo 7 lo confirman los versículos 29 y 30, diciendo que todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Recordemos que Nicodemo era fariseo. Nicodemo no había pasado por la experiencia del arrepentimiento y del bautismo. Él creía que no tenía necesidad de hacer eso, a lo cual Jesús le dice: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua. El bautismo por agua era símbolo de limpieza de pecados
y a su vez también el bautismo era una manifestación, una declaración pública y un testimonio de que había arrepentimiento. Pero los fariseos en su autosuficiencia no quisieron pasar por esa experiencia, aún inclusive Nicodemo. Pero ahora llegó Jesús y dice que también los discípulos de Jesús bautizaban. Pero Jesús había atraído la atención de Nicodemo y en aquella noche, en aquella entrevista, para no ser visto por alguien, Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Necesitaba Nicodemo pasar por la experiencia de ser bautizado y de entender de que en el bautismo se muere a la antigua vida de pecado con arrepentimiento para, al salir del agua, nacer a una nueva vida en Cristo Jesús. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, verso 4, confirma esta idea diciendo: porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, un nuevo nacimiento. Y si tú crees, mi querido amigo, mi querido hermano, de que en este momento, en esta hora, el Señor te está invitando a pasar por esa experiencia, no lo dudes. Prepárate para dar testimonio de que tú perteneces a Jesús, de que Él para ti es tu Salvador, tu Maestro Celestial y que anhelas vivir con Él por toda la eternidad.